Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Aquellos que nos ven en vivo, que se conectan a estas transmisiones en vivo, muchas gracias por conectarse. Para mí es un gusto saludarle. Para quien no me conoce, soy Axa Macedo, pastor de la comunidad Manto Nuevo, aquí en México. Pues gracias por acompañarnos. Hoy es martes, hoy es Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí en Facebook y tener estas charlas que nos permiten acercarnos y comunicarnos y dejar en sus corazones una palabra que les dé ánimo, que les dé fe, que fortalezca sus esperanzas y que les permitan a ustedes tener una cercanía con Dios, porque Dios no está lejos, Dios no está alejado de nosotros, Dios quiere estar cerca de nosotros y conocer la palabra, conocer el propósito de Dios, saber lo que la Biblia nos enseña respecto a lo que dice precisamente de quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que hace Dios, qué espera Dios de nosotros, saber lo que la Biblia nos enseña al respecto, nos permite a nosotros tener una cercanía, una aproximación, perdón, un acercamiento a Dios acerca de aquella relación que Dios quiere tener con nosotros para que podamos experimentar su amor, su gracia, su favor y su misericordia. Yo les agradezco que se pongan en contacto con nosotros, que nos dejen sus mensajes, que compartan este video. Así es que bienvenidos todos, gracias por estar en estas transmisiones. Hoy toca conversar con todos ustedes, leemos sus mensajes, nos enteramos de sus peticiones de oración, de sus comentarios, sugerencias de temas. También nos han sugerido algunos temas por tratar. Los estamos cocinando, estamos fortaleciendo la palabra que nos puede ayudar a explicar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas acerca de cuestiones bíblicas, incluso del estilo de vida del cristiano, de la forma de ser, de cómo deberíamos de comportarnos, cómo debería ser la iglesia, qué deberíamos de experimentar dentro de la iglesia, cómo son los dones del Espíritu Santo, cómo puede manifestarse el Espíritu Santo. Así es que todos esos temas y otros más que nos han sugerido, que son, pareciera a veces uno dice, son más mundanos, pero no, en realidad son parte de la vida del ser humano. Necesitamos saber, necesitamos conocer qué dice la Biblia respecto de ciertos temas, como el noviazgo, como si acerca de el entretenimiento, qué tipo de entretenimiento debemos de ver, qué tipo de música debemos oír, y temas que parecen menos importantes, pero en realidad son importantes porque son parte de nuestro diario vivir, y no se trata de que impongamos cierta ideología o cierto pensamiento. La Biblia es clara, nos enseña respecto a algunas cosas, más bien acerca de todas las cosas y de la conducta del ser humano, y cuáles son las cosas que nosotros deberíamos de practicar y cuáles cosas deberíamos de no hacer. Así es que son temas que están preparándose, que estamos buscando la manera de desarrollarlos sin sonar religiosos, pero tampoco omitiendo los principios y los fundamentos que la palabra de Dios nos enseña acerca de estos mismos temas para no equivocarnos. Pero ya será más adelante, ya estaremos hablando de esos temas más adelante, así es que síganos enviando sus comentarios, sus peticiones de oración, sus sugerencias de temas. Tenemos algunos proyectos en puerta que queremos retomar, como el programa que teníamos aquí en internet de Vida de Fe y Café. Lo estamos reestructurando, estamos buscando la manera que vuelva a suceder con grandes amigos, grandes ministros de la palabra, que nos dejaron enseñanzas importantes, hombres y mujeres de Dios, que nos dejaron enseñanzas importantes respecto a su fe, a la fe de ellos, y en una buena charla sobre una mesa, acompañados con una buena taza de café. Ahí estuvimos platicando hace ya algunos meses atrás, y estamos queriendo retomar esas entrevistas, algunas mesas de diálogo, de conversación. Ahora la tecnología nos lo permite y queremos aprovechar la sapiencia, el conocimiento, la, eh, la experiencia personal de todos estos hermanos, amigos, muy generosos todos ellos, que estuvieron dispuestos a concedernos unas entrevistas que hicimos en la serie de Vida de Fe y Café. Terminamos con esa serie, teníamos el plan de iniciarlo unos 4 o 5 meses más adelante. Ya pasó más de un año y no lo hemos podido retomar. Algunas cuestiones son técnicas, cuestiones del equipo que usamos para la transmisión,
pero estamos orando y estamos pidiendo a Dios que nos permita volver a tener esas conversaciones, esas entrevistas de Vida de Fe y Café, y que podamos charlar con todos ellos, regresar a los que tengan el ánimo de volver a estas entrevistas, que conversándolo y poniéndolo sobre la mesa con ellos, nos han dicho que sí. A veces es complicado por los tiempos, porque no coinciden, porque algunos de ellos no están cerquita. Así es que tenemos que hacer las conexiones, la diferencia de horarios, sus actividades de todos ellos, y algunas veces no nos permitirá el tiempo, pero contamos con la amistad de todos ellos y con la confianza de volver a hacer esas entrevistas, no las mismas, no con los mismos temas. Quizás algunos de ellos se animen a participar en estas mesas que queremos poner, en estas conversaciones en las que puedan ellos opinar, dar su punto de vista, su propia experiencia, su conocimiento, y quién dice, y a lo mejor hasta se puede hacer un debate por ahí de opinión, no de una discusión que termine mal, sino algo que enriquezca nuestra vida de fe. Eh, y bueno, por supuesto, nuevos amigos, otros que no pudimos entrevistar en su momento, que les habíamos hecho la petición, pero por cuestiones de trabajo, por no coinciden los horarios, porque no nos fue posible conectar correctamente para poder hacer las entrevistas, quedaron pendientes por hacerse, pero también queremos retomarlo. Así es que ayúdenos a orar respecto a eso, respecto a volver a tomar el programa de Vida de Fe y Café. Ya volví a ver las entrevistas y me doy cuenta de que, pues, un buen entrevistador no soy, pero hacemos un buen esfuerzo por mantener una conversación con ellos. Así es que creo, pues, pienso que quizás podamos mejorar lo que hicimos la última vez con Vida de Fe y Café, y retomarlo como un programa que pueda ser permanente aquí, en esta compañía que todos ustedes nos permiten tener, para llegar hasta sus hogares, sus trabajos, sus dispositivos electrónicos, y poder conversar con todos ustedes. Así es que muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse a estas transmisiones, por compartir el video, por avisarle a sus conocidos, a sus amigos, a sus hermanos en la fe, decirles, ya está la transmisión de la comunidad Manto Nuevo con el pastor Axa Macedo. Vamos a ver la transmisión, a ver de qué se trata el día de hoy. Y hoy quiero hablar de algo que en algún momento, hace mucho tiempo atrás, había mencionado ya y había hablado de ello, pero quiero hoy darle otro enfoque. El tema de hoy se llama 5 minutos de fama. Hace muchos años, cuando yo recién comenzaba en el camino del Señor, a mí me gustaba mucho acerca de escuchar a otros predicadores, leer, siempre me ha gustado. Y uno de los libros que había llegado a mis manos era el libro de el doctor Victor Richards, que se llama Ni macho ni ratón, así se llama el libro, ni macho ni ratón, sino verdadero varón. Es un libro muy cortito, muy simple, que explica a grandes rasgos cómo es que tiene que ser un hombre cristiano, un hijo de Dios, cómo tiene que actuar, cómo tiene que conducirse, cómo tiene que ser con Dios, con su familia, con su esposa, en el trabajo, hablando de lo que hoy se conoce como asertividad. Estoy hablando de hace más de 20 años, como unos 25 años quizás, que me llegó ese libro a mis manos. Estuvimos en un evento cristiano, mi esposa y yo, habíamos ido a esta reunión y estaban vendiendo libros. Era mi primer contacto con los libros cristianos, y me llamó la atención este librito muy delgadito, pequeñito, casi de bolsillo. Y mi esposa me habló bien del autor. Ella conocía quién era el autor, quién es Victor Richards. Y ella me habló muy bien, que había estado en algunos congresos, que había escuchado de él, que su ministerio era un ministerio grande en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces me llamó la atención, con mayor razón, el libro, y lo compré. En aquel entonces, no me acuerdo, creo que me costó 60 pesos, 70 pesos. Y lo compré y lo leí y me gustó. Me gustó la enseñanza y me gustó lo que enseñaba el hermano Victor Richards en ese libro. Pero entonces me puse en contacto con, o sea, empecé a conocer más acerca del ministerio. No es que contacte al ministerio, pero empecé a conocer más acerca del ministerio de Vino Nuevo en Ciudad Juárez, Chihuahua, del pastor Victor Richards. Y me di cuenta que había conferencias, que había congresos de varones. Empecé a organizar a algunos hermanos en la congregación. Le pedí al pastor que me respaldara, que me ayudara
para organizar la posibilidad de ir a congresos, de estos congresos nacionales que se llamaban de hombre a hombre, que eran enseñanzas para varones, enseñando al hombre a ser hombre, y empecé a estar en contacto con el misterio del hermano Víctor Richards. Y entonces conocí a otro libro, me acerqué a otro libro que se llama, que es de su hijo, Rick Richards, y este libro se llama La lana, la dama y la fama. Así se llama este libro. Y es un libro dirigido para varones también, donde él explica, ya había escuchado esta conferencia de parte de él, donde él explica que hay tres cosas que afectan mucho al varón: el dinero, las mujeres y la fama o el prestigio que un hombre pudiera tener. Creo que en aquel entonces, cuando los hombres cristianos tenían ciertas inquietudes de las cuales no se hablaba, no eran foros abiertos, eh, no eran temas que se platicaran en la iglesia, no había congresos de hombres como hoy hay, y encuentros de hombres y retiros de hombres. En aquel tiempo no había eso, entonces este ministerio surgía enseñando a los varones, o ya tenía rato enseñando a los varones, y estaba empezando a tomar prestigio a nivel nacional. Y este título me llamó mucho la atención acerca de las cosas que afectan a los hombres dentro de la iglesia cristiana, que son, otra vez, repito, la lana, la dama y la fama. Por supuesto usan estas palabras para que suene la conjugación de se haga rima y entonces oigas y se te quede más grabado. Por supuesto que funciona, a mí se me quedó muy grabado. eh, y hablaba de el daño que le hace al cristiano el amor al dinero, el descuido de la integridad sexual en todos los sentidos, sea pornografía, sea adulterio, fornicación, relaciones ilícitas fuera del matrimonio, todo eso, cómo hace daño a la vida del varón, del siervo de Dios, del hijo de Dios, que le afecta muchísimo. Y la fama, el prestigio, el renombre, el título nobiliario que podamos conseguir en la iglesia, de el superlíder o el pastor o el ministro o el siervo, el ungido de Dios, estos títulos que de repente se nos da mucho dentro de las iglesias cristianas. Ellos explicaban a través de una serie de conferencias y una serie de enseñanzas cómo esa fama que buscamos lograr o que buscamos tener causa mucho daño. Entonces, esas enseñanzas de este libro y de estas conferencias de Chris Richards, perdón, no, de Rick Richards, eh, entonces todas estas enseñanzas afectan al cristiano, al Hijo de Dios, y causan mucho daño a los que tienen el ánimo y el deseo de buscar de Dios. Y eso se me quedó mucho. He procurado guardar un corazón que me mantenga en integridad, no buscando el amor al dinero, no teniendo amor al dinero, este, no cediendo ante la tentación sexual de la mujer, del coqueteo, de la insinuación, eh, lo que ves en televisión, lo que oyes, lo que ves en películas. He procurado guardar mi corazón al respecto. Y también el asunto de querer tener fama, de querer tener prestigio, de querer tener un nombre que sea reconocido por todos y que todos puedan aplaudirte cuando haces algo bien, cuando tienes el reconocimiento de los demás, sea tu propia familia, sea la iglesia donde sirves o sea el trabajo en el que estás. Entonces sí ha sido complicado porque constantemente luchas contra eso. Y ahora creo que no solamente es algo que afecta a los hombres, sino creo que también afecta a las mujeres. Las mujeres también batallan con el amor al dinero, las mujeres también batallan con, no con la dama, pero sí con el atractivo visual de otros, de hombres, no necesariamente su esposo. El problemas con la sexualidad, problemas con la inmoralidad, problemas con la misma pornografía. Entonces las mujeres también batallan con eso. Y la fama también, el prestigio, el renombre, el que no seas avergonzada, el que no te hagan menos, no seas humillada. Entonces que se reconozca todo lo que haces. Entonces, todo eso
que hace más de 20 años, más de 25 años, el hombre batallaba, creo que hoy la mujer también batalla con eso. Entonces no te voy a hablar de la lana, la dama y la fama, solamente quiero tomar de los 5 minutos de fama que a veces estamos buscando todos los cristianos. Quizás este tema sea incómodo, como lo he dicho siempre, escudriñalo todo, retén lo bueno, si algo te sirve de esta enseñanza, recíbelo, que Dios hable a tu corazón y que edifique tu vida. Ese es el propósito de estas conversaciones. No pretendemos imponer nuestra doctrina como algo dogmático sobre tu vida. Creo que el Espíritu Santo puede darte convicción acerca de que todo lo que digo algo te ha de servir y algo ha de ser útil para tu vida. Pero hoy estamos tan sumergidos en las tecnologías, hoy estamos tan metidos en las tecnologías que estamos buscando esos 5 minutos de fama. Es decir, ese momento en que alguien reconozca lo que estás haciendo, que alguien aplauda lo que haces, sea altruista, sea voluntario, sea de manera generosa, incluso a veces obligada, que alguien te pida que hagas algo y entonces tú te encuentres en el momento de poner todos los reflectores, de poner todas las cámaras, prendan todas las televisiones para que vean que yo lo estoy haciendo, que yo estoy teniendo ese momento de fama y que soy yo el que merece el aplauso. Es una lucha constante. Hoy nos han enseñado cuán importantes, nos han sembrado en el corazón cuán importantes son las redes sociales. No puedes estar desconectado de las redes sociales. Es muy difícil a alguien en estos tiempos, si tiene una labor social, si tiene una labor que busca impactar a un grupo social, a un grupo religioso, a un grupo de ciertas características, necesitas lo que hoy la tecnología te permite para tener un mayor alcance, poder llegar a más. Te lo digo por experiencia, nosotros usamos las redes sociales para ese fin, para poder llegar a más. Pero en ese afán de querer alcanzar a más, de poder sembrar en el corazón de otros una palabra de fe, una palabra de esperanza, mostrarle al mundo cuán bueno ha sido Dios contigo y dar un buen testimonio, mostrar al mundo o a la iglesia o al cuerpo de Cristo, mostrarle que hay mucho por hacer, que no te puedes quedar de brazos cruzados, que hay mucha necesidad y que involucrarte en las actividades que otros están haciendo podría ser significativo para hacer una diferencia en el núcleo social en el que te encuentras, en la ciudad en la que te encuentras, en la iglesia en la que te encuentras. A veces buscamos la manera de impactar y las redes sociales nos permiten hacer esa labor de llegar a otros, de darte a conocer con otros, de poder sembrar en el corazón de otros una buena semilla que puede edificar sus vidas. Pero la línea es muy delgadita entre hacer una labor y dar a conocer el trabajo que estás haciendo a buscar esos 5 minutos de fama. Es decir, tener el prestigio suficiente para darte a conocer, para que la gente sepa lo que estás haciendo, no porque quieras glorificar a Dios, sino porque simplemente quieres que alguien más lo reconozca, que alguien vea que tú eres el instrumento que Dios está usando. Y sucede muy seguido, no tienes por qué sentirte mal o sentirte como así como hipócrita, como queriendo o egoísta, queriendo buscar tu propia fama en lugar de establecer el reino de Dios en la tierra. No te sientas mal, por todos los corazones pasa, todos pasamos por ahí. Y esa es la parte difícil, poder deshacerte de un sentimiento que en lugar de glorificar a Dios, busca glorificarte a ti. Somos vulnerables ante la fama, somos vulnerables ante el nombre que se pueda dar a lo que hacemos o el prestigio que pueda darnos lo que hacemos y que otros más reconozcan que nosotros lo hicimos. Todos somos vulnerables a eso. No conozco a alguien que no lo sea. Incluso Satanás, pretendiendo tentar a nuestro Señor Jesucristo, le quiso dar toda la fama de la tierra, pensando que la naturaleza humana en la que se encontraba podía hacerlo vulnerable. Y yo creo que Satanás no hubiera intentado algo o no hubiera buscado algo que no, en lo que Jesús no fuera susceptible o en lo que Jesús no pudiera ceder, a menos que no conociera a Satanás la naturaleza humana. Entonces dice, si algo tiene el ser humano es que busca su fama, busca ser el líder, el protagonista, el rey de la tierra, el rey del mundo, el que conquista, el que tiene negocios, el que emprende, el que es rico, el que tiene fama, prestigio, fortuna, todo eso que le pueda dar un momento de gloria. Entonces Jesús es tentado por eso cuando lo sube al pináculo,
cuando lo sube a la montaña, a lo más alto de la montaña, y le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y Jesús está siendo confrontado por Satanás, ofreciéndole un punto de gloria altísimo sobre todas las cosas en la tierra, sobre todos los reinos en la tierra, incluso sobre los principados y potestades que había en la tierra. Y Satanás le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Ahora, Satanás no estaba ofreciendo algo que no tenía. Satanás era ahora el príncipe de este mundo, se había enseñoreado de la tierra y todo lo que había en la tierra por causa que el hombre había perdido el privilegio y la responsabilidad de ser el señor de la tierra, de enseñorearse sobre la tierra, y al no hacerlo por causa del pecado, Satanás fue el que tomó ese lugar, usurpando el lugar que le correspondía al ser humano, a la creación perfecta de Dios. Entonces, Satanás le ofrece a Jesús, todo esto te voy a dar si me adoras postrado. Es decir, te ofrezco todo, pero el único que no va a estar bajo tus pies, voy a ser yo. Adórame a mí, es lo que dice Satanás, adórame a mí, y entonces te doy todo lo que hay en la tierra sin necesidad de que vayas a la cruz. Y Jesús le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús reconoce que al único ante el que se tiene que postrar es Dios Padre, y Satanás sale huyendo de ahí, los ángeles venían y le servían. Así es que el mismo Señor Jesús fue atacado por esa área del prestigio, de la fama, de ser el que está hasta arriba, el que tiene la mayor o la mejor posición en todo lo que se hace, y ese momento Jesús supo responder y Jesús supo enfrentar esa tentación que Satanás estaba poniendo en su corazón, y Jesús no cayó en esa tentación, y eso permitió que él fuera el hombre sin mancha, sin pecado, sin contaminación, que se convirtió en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así es que todos pasamos por ahí, y si en algún momento tú te has sentido con esa necesidad de recibir el reconocimiento por lo que haces, ya sea en el trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en la iglesia en la que sirves, y quieres que alguien vea lo que estás haciendo y que alguien diga, wow, qué hijo de Dios, qué servicio, qué amor, qué entrega, qué pasión, qué disposición, qué generosidad, y estás esperando que alguien reconozca lo que tú estás haciendo, no serás ni el primero ni el último que lo haga, y seguramente habrá muchos más después de ti que pasen por esa tentación. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué deberíamos de hacer? La Biblia nos enseña que hay quienes en la Biblia Dios les dio fama en la tierra. De hecho, en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 27, dice la palabra del Señor, y te leo lo que dice Josué, capítulo 6, versículo 27, dice, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Otra versión, este mismo texto dice lo siguiente: y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Es decir, hay personajes en la Biblia que su nombre o su prestigio fue conocido por toda la tierra. Todo el pueblo o todas las naciones de aquel entonces sabían quién era Josué, aquel que había rodeado la ciudad de Jericó, aquel que había tomado territorio con un pequeño ejército de esclavos que habían sido esclavos por 430 años, de haber cruzado el desierto durante 40 años y llegar a la tierra prometida y vencer a todos los adversarios que estaban en esa tierra. La fama de Josué se había expandido, se había extendido, toda la gente sabía quién era Josué. Y esa fama la consiguió Josué por sus batallas. Sí, podríamos decir que la gente supo quién era Josué por las batallas. Pero recordemos que la Biblia dice que las batallas que ganó Josué no fueron por él mismo, sino fue porque Dios estaba con él. Y lo puedes leer posteriormente en Josué capítulo 9, donde habla de esto precisamente, que la fama que tenía Josué era porque Dios estaba con él. Dice la Biblia en Josué capítulo 9, versículo 9, ah, dice, y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él y de todo lo que hizo en Egipto. Es decir, la fama que tenía el pueblo de Dios no era precisamente porque el pueblo de Dios fuera extraordinario, sino que la gente alrededor sabía quién era el Dios de la nación de Israel. Y esa fama fue la que precedía, la que iba anteponiéndose a,
ante los enemigos. Antes de que el pueblo llegara, ya el pueblo al que iban a enfrentar ya sabía quiénes venían. Ahí vienen los israelitas, el pueblo de Jehová, y vienen a pelear contra nosotros, y muchos de ellos se rindieron, otros decidieron enfrentar a este ejército y fueron derrotados. Eh, esta fama que Dios iba estableciendo como un precedente antes de que el pueblo llegase, es la fama que nosotros deberíamos de anhelar, pero honestamente la fama que buscamos es la fama que el mundo quiere darnos. Hoy eh, muchos jóvenes quieren ser famosos, como los TikTokers, como los YouTubers, como los gamers, como todos aquellos que logran la fama a través de las redes sociales y que consiguen likes y vistas por todos lados, y existe un afán constante en las nuevas generaciones por recibir likes, por recibir vistas, por recibir comentarios, para ser observados por los demás, porque muchos jóvenes, no digo todos, pero muchos jóvenes en esta nueva generación creen que eso es lo que les da una posición de honra o una posición de fama ante los demás, es decir, que puedan ser reconocidos por aquellos que los miran o aquellos que los escuchan. Es muy difícil. Ahora, no estoy diciendo que la generación de ahora está equivocada o está mal, no, todos lo hemos pasado, solo todos hemos pasado por ahí, solo que ahora las redes sociales ponen el marco, ponen el foro o ponen la tecnología que hace que la gente pueda observar ahí cuántas vistas, cuántas visitas, cuántos comentarios, cuántos likes, cuántos dislikes, y toda la gente puede medir a través de un foro de red social cómo o qué tan famoso puede llegar a ser. Este punto siempre fue antes, o sea, antes teníamos también a los famosos, les llamábamos los, ay, se me fue la palabra, la tenía ahora, pero aquellos que eran famosos, que tenían prestigio o que eran admirados por los demás, sucedía en la escuela, sucedía en los grupos escolares, donde estaba aquel que era el guapo, aquel que era el que tenía dinero, aquel que tenía un talento, y la gente los admiraba, y entonces tenías que juntarte con estos gente de prestigio para que te sintieras bien. Si tú no formabas parte de estos grupos, pues eras desplazado o eras minimizado. Y eso lo hemos tenido siempre, es decir, esa clasificación que sucede en nuestra sociedad, es decir, este vale, este no vale, siempre ha sucedido. Y ese ha sido un problema de guerras de naciones, de problemas de familias, de problemas de pueblos, por causa de, gracias, esa es la palabra que buscaba, los que eran populares, si no, ya mi esposa me está ayudando aquí, los que eran populares, aquellos que tenían cierta fama o cierta popularidad, eran los que eran seguidos por los demás. Y entonces, si tú no formabas parte de esos grupos populares, o al menos que te llevaras con alguno de ellos, eras como los que no eran vistos, los que no eran observados, o los que no tenían fama. Pero siempre ha sucedido, es decir, siempre ha pasado eso, esa clasificación del estatus de la condición del ser humano, por cuán popular eres, por cuán prestigioso eres, por cuánta fama tienes, es lo que ha pretendido sembrarse por generaciones en cada época de nuestras vidas, desde que el hombre se reúne en sociedad, ha buscado clasificar a los demás y decir, este vale, este no vale, este tiene más fama, este tiene más prestigio, este tiene más fortuna, este es más talentoso. Y la fama ha sido una forma de medir o de etiquetar la calidad del ser humano. Y eso es un grave error. Aunque lo sabemos todos y aún como hijos de Dios sabemos que la fama o cuántos likes tienes o cuántas vistas tienes o cuánta gente te sigue o cuán popular eres no te define como cristiano. Aún como cristiano buscamos eso, buscamos likes, buscamos, por eso todos los días revisamos las redes sociales, todos los días revisamos cuántas vistas tuvimos, cuánta gente nos siguió, cuántos comentaron nuestros memes o nuestros comentarios o las cosas que publicamos, a ver qué recibimos. Todo el tiempo estamos revisando eso. No necesariamente para ver a personas que nos importa seguir, mantener una comunicación, una red social se supone que es para mantener un contacto con aquellos que no están cerca, escuchar lo que tenga que decir alguien acerca de su opinión, respetar su opinión. Y hoy, en lugar de establecer redes sociales, parece que establecemos o que tenemos látigos sociales o cadenas sociales, ataduras sociales, porque nos cuesta mucho trabajo
asimilar que no es la fama lo que nos define, no es la clasificación de las personas o el etiquetar a las personas lo que nos define, sino que realmente lo que nos define es quiénes somos. Y en lugar de ocuparnos de reestructurar nuestros pensamientos, de establecer conductas sanas y establecer principios y valores que nos definan como seres humanos, buscamos un prestigio, buscamos un momento de fama, esos 5 minutos de fama que a todos les agradan, salir en redes sociales, que te siga mucha gente, que salgas en un video, que formes parte de una entrevista, que te den una oportunidad y que la gente te mire. Esos 5 minutos de fama son importantes para muchos de nosotros. Y batallamos con eso. Ahora, uno pudiera decir como cristiano, como decía hace un momento, no, pastor, yo no busco eso, pero seamos honestos. Hacemos cosas como lo platicaba con mi esposa hace un rato, veníamos en el auto y veníamos platicando precisamente de esto, que a veces queremos orar, oramos por un enfermo y queremos que la gente, si el enfermo sanó, queremos que la gente sepa que fuimos nosotros los que oramos por el enfermo. Y hermano, cuente su testimonio. ¿Verdad que cuando oré usted sintió esto y esto, lo otro, y entonces usted sanó? O ¿verdad que usted estaba en las drogas y yo le di mi testimonio, le compartí mi testimonio y usted fue liberado? Y buscamos eso. Ahora ya no precisamente queremos ser famosos en algún tipo de talento o en algún tipo de habilidad, pero queremos tener la fama de que nosotros somos los espirituales, que es por nuestra oración que la gente se salva, es por nuestra oración que la gente se libera o que se sana o que recibe un milagro de parte de Dios, que fuimos nosotros los involucrados en esa experiencia sobrenatural o en ese momento sobrenatural que la vida de alguien fue cambiada por causa de lo que nosotros hicimos. Todavía seguimos buscando esos 5 minutos de fama. Y es curioso porque a veces es involuntario, a veces no es porque queramos meramente ser famosos o no es porque estemos buscando el prestigio de la fama espiritual, sino porque simplemente tenemos una necesidad en nuestro corazón de buscar el ser populares, de ya no ser de los anónimos o de los que estamos en el anonimato, sino ser de los que son populares, de los que tienen cierto prestigio, que tienen un reconocimiento, que puedan observar porque traes un carro nuevo, porque vistes ropa de lujo, porque tienes algún talento y queremos que la gente mire quiénes somos. Hay una necesidad en nuestro corazón de tener esos 5 minutos de fama. Y podríamos negarlo y podríamos decir, no, 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 yo mi integridad y mi corazón y mi amor para Dios, que Él sea toda la gloria, y nos ponemos muy espirituales, pero si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta que sí queremos que alguien reconozca lo que hacemos, que queremos que alguien vea que estamos teniendo éxito, que queremos que alguien vea que estamos logrando algo, que estamos alcanzando algo, que estamos teniendo más seguidores, que nuestras redes sociales están creciendo impresionantemente y que cada vez llegamos a más gente y más gente es impactada por lo que hacemos. Es esa necesidad interior. Ahora, está mal que lo busques. Esto es lo que quiero establecer y quiero dejar en tu corazón. Al final de cuentas, yo no decido si tu actitud o tu comportamiento está mal. Creo que el Espíritu Santo nos puede llegar a entender porque tú puedes ser alguien muy famoso, alguien que logra alcanzar a miles de personas, pero siempre con un propósito de vida, la razón del por qué lo tienes que hacer. Y entonces me encuentro un pasaje en la Biblia respecto a esto, un poquito voy a tratar de entresacar algo que Dios habló a mi corazón y que quiero dejar en tu corazón. Por lo pronto saludamos a quienes andan por aquí. Pastora Ceci, amor, te amo. Un abrazo bien fuerte, Ceci, gracias por la ayuda. Vero, un abrazo, Vero Huerta. Raquel, hola Raquel, Dios te bendiga, un abrazo para ti y para Daniel Beltrán, grandes amigos, por cierto, hablaba al principio de la transmisión de las entrevistas que hicimos de Vida de Fe y Café, y Raquel era parte, y Daniel fueron parte de esa primera etapa de Vida de Fe y Café. Así es que, Raquel, un abrazo bien grande, les quiero mucho, siempre están en mi corazón y en mis oraciones. Un abrazo para ti, para Dani y para tu princesa hermosa. Gracias siempre por su apoyo y por su consideración hacia nosotros. Gracias en verdad. Giovanna, Dios te bendiga. Por cierto, escuchen la música de Raquel Reguera, está preciosa, la pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todos lados está sus canciones, son muy bonitas y muy inspiradoras. Giovanna, gracias, por ahí Rodolfo también lo vi que andaba por ahí, un abrazo bien fuerte, gracias a los que se conectan, los que nos dejan sus comentarios,
y por acompañarnos en esta hora, en esta transmisión. Rodolfo, ya los saludamos, a Raquel. Gracias, Raquel, un abrazo para ustedes también. Bien, entonces, queremos ser famosos ¿por qué? ¿O para qué? ¿O por qué queremos esa fama que el mundo nos dice que está bien? Que vale la pena medir tus fuerzas o tu capacidad o tu talento a través de cuánta gente te aplaude o cuánta gente reconoce tu capacidad. Hace muchos años yo di una enseñanza que se llama todo lo hacemos para un público de uno, haciendo mención que realmente a quien deberíamos de buscar agradar es a Dios. Pero seamos honestos, cuesta mucho trabajo estar rodeado de tanta gente, de tantos amigos, de tantas redes sociales y creer o pretender que nuestro corazón realmente se alinea a agradarle solamente a Dios. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos para agradarle a los demás. Compramos ropa, traemos carro, compramos casa, simplemente para que quien nos vea o que la gente que nos vea considere que somos dignos de ser vistos solamente, ¿no? A veces solamente para ser observados y para ser considerados en la condición en la que nos encontremos. Si nos está yendo bien, queremos que todo el mundo lo sepa que nos está yendo bien. Si nos está yendo mal, casi casi nos escondemos debajo de una piedra para que nadie se entere que nos está yendo mal. Si estamos en nuestro momento más espiritual de la vida, porque sentimos la presencia de Dios, porque sentimos que no hemos cometido pecado, al menos en las últimas 24 horas, creemos que estamos en nuestro momento más alto de la espiritualidad y queremos que todo el mundo venga para que oremos por ellos y los milagros sucedan. Pero cuando estamos en pecado, cuando hemos fallado al Señor, cuando nos hemos apartado mucho de Dios, no quisiéramos que nadie nos mire porque no va a ser que descubran en qué espíritu andamos o de qué espíritu somos. Eh, y entonces tenemos esa necesidad de buscar, de querer llegar a otros e impresionar la vida de otros. Así es que me encuentro en Lucas capítulo 9, versículos 37 al 48. Si tienes tu palabra, la Biblia ahí a la mano y lo puedes leer, acompáñame a esta lectura. Vamos a leer algo de Biblia esta noche y espero que esta palabra bendiga tu vida, que te edifique y que pueda ser de gran bendición para llenar en tu corazón las posibilidades, el hambre, el deseo de tener esa fama que solamente Dios te puede dar. Esa fama que transforma, que bendice tu vida, que llena tu vida y que hace que tu vida sea mejor cada día. Así es que en ese sentido, esa es la intención de este mensaje. De ninguna manera quiero o pretendo decir cuál es el tipo de vida que deberías de tener, que te escondas debajo de una piedra, que seas del anonimato, o tampoco que anheles o tengas la fama simplemente por tenerla. No, no es ese la intención de este mensaje, pero que nos puede ayudar a reflexionar acerca de lo que queremos hacer. Es que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 9, versículos 37 en adelante. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Dice, me encanta este versículo 43, dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien. Me encanta como dice Jesús, que les quede clarísimo. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Unos versículos arriba, el versículo 43, dice que la gente se admiraba de la grandeza de Dios que estaba obrando a través de Jesucristo. Pero en estas palabras, en el versículo 44, dice el Señor Jesús, dice el Señor Jesús, que les quede claro a ustedes, mis amados discípulos, y que les entre bien por los oídos, y que les quede claro esto que les estoy diciendo. Grábense estas palabras. Ustedes ven ahora una fama que se va a terminar,
porque finalmente este Hijo de Dios, este Hijo del Hombre, que era Él, va a ser entregado en manos de los hombres. Y la fama que hoy ven no va a ser permanente. Esta fama que hoy tengo, este prestigio que estoy alcanzando, no va a durar para siempre. Porque estos mismos que hoy me aplauden o que hoy se maravillan de las grandezas de Dios a través de lo que estoy haciendo, después estos mismos me van a entregar. Versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras, como a veces muchos de nosotros no entendemos. Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Eso es muy común, a veces nos cuesta mucho trabajo entender lo que se nos está diciendo y tenemos temor a preguntar, porque no sea que quedemos en vergüenza, ¿no? No sea que en lugar de pasar por los inteligentes del grupo, pasemos por los tontos, por los burros del grupo, y por eso no preguntamos. Y nos quedamos con muchas dudas. Versículo 46, sigo leyendo, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Una de las cosas que puedes encontrar en la Biblia constantemente es que Dios no hace las cosas como el hombre cree que se deberían de hacer. Dios hace las cosas como Él sabe y como Él ha plasmado dentro de los principios del universo que son mejores para el ser humano, que así deberían de ser y así deberían de suceder en nuestras vidas. Así es que los principios que Dios tiene no necesariamente encajan con nuestros conceptos o con nuestras ideas de cómo debería de funcionar el mundo. Dios tiene principios que quiebran, que rompen los moldes y los esquemas que el mundo ha querido establecer en nuestros corazones. Y una de las cosas que Dios ha roto en los esquemas del mundo es que el mundo te dice que el que es el mayor es el que tiene más, el que tiene más fama, el que tiene más prestigio, al que le sirven todos, ese es el que realmente importa. Y todos queremos, en algún momento anhelamos tener esa posición de prestigio, de honor, de fama y fortuna que nos permita ser los mayores de todos los demás. Así es que el Señor en este pasaje hay cosas que son importantes mencionar y que me gustaría comentar contigo. Espero que me alcance el tiempo. Eh, Primero, eh, los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado. Y una de las cosas que le he preguntado al Señor, ¿por qué no pudieron? Aunque aquí en este pasaje de Lucas no da muchas explicaciones, en Mateo y en Marcos hay un poquito más de información de este mismo texto, de este mismo pasaje, este encuentro con este papá que lleva a su hijo para ser liberado. Y Jesús habla precisamente, es cuando habla de que es una generación que no sale sino con oración y ayuno. Y ellos no pudieron sacar este demonio. Para mí es importante poder ponerle un poco de imaginación, no tergiversar el texto, no sacar el texto no sacarlo fuera del contexto, sino más bien entender qué estaba pasando. La fama de Jesús está creciendo, Jesús está haciendo milagros, está sanando enfermos, está liberando endemoniados. La gente viene por multitudes acercándose a Jesús porque es Jesús quien puede ayudarles. Y esa fama, ver a Jesús, la gente buscaba a Jesús y ahora los discípulos también pueden orar por los enfermos, pueden liberar endemoniados. Así es que la fama de Jesús está acompañando a una fama que está creciendo en los discípulos. Es que los discípulos ahora también son buscados, se recurre a ellos como una primera instancia porque hay una multitud alrededor de Jesús y ellos, los discípulos, están un poco más dispersos y entonces la gente dice, bueno, si estos andan con el maestro y estos han aprendido cómo liberar, cómo sanar, cómo orar por las necesidades de los demás, ellos también pueden hacer milagro y lo hicieron. Muchas veces sanaron a enfermos, muchas veces liberaron endemoniados, pero en esta ocasión este papá recurre a primera instancia con los discípulos de Jesús, pero no sucede el milagro. El muchacho sigue endemoniado. Y me hizo pensar por qué ellos no pudieron. Quizás cuando los discípulos le preguntan por qué nosotros no pudimos, Jesús les dice, porque esta generación no sale sino con oración y ayuno. Y habla de la incredulidad Jesús. Había una pizca, una migaja ahí en su corazón de incredulidad acerca de si podrían o no. Y quizás algo que produce esta semilla de incredulidad en el corazón, no solamente de los discípulos, sino también del papá o del muchacho, de la gente que estaba rodeando ahí,
creo que una de las cosas es porque importa más nuestro prestigio que el resultado. ¿Qué tal si al momento de orar no pasa el milagro? Pues mejor no oro. ¿Qué tal que si al momento de predicar el evangelio la gente no cree y voy a quedar en vergüenza? Entonces nos preocupa mucho o nos importa mucho cuál sea el prestigio que nosotros tengamos después de hacer algo que implica algo sobrenatural. Y nos preocupa tanto el nombre, cómo vamos a quedar ante los demás, cuál va a ser la imagen que los demás van a tener acerca de nosotros, que se produce en nosotros una semilla de incredulidad que impide que el milagro suceda. Jesús dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Quizás podríamos generalizar y decir, es la generación de demonios que tenían poseído este muchacho. Podríamos decir, es esta generación que no ha entendido los principios de Dios y por eso no recibe un milagro. Pero creo que hay algo que sí debemos de considerar y que hay una generación que se está convirtiendo en una generación incrédula. Por etapas, por generaciones, por momentos en la historia de la humanidad, de repente nos volvemos incrédulos, de repente sacamos a Dios de la ecuación, quitamos a Dios de nuestro vocabulario, sacamos a Dios de los principios que rigen nuestras vidas y creemos que al sacarlo nos va a ir mejor, porque el mundo considera que Dios es un pensamiento mágico, que Dios es algo, es un cuento de niños y tratan de sacar a Dios del pensamiento, de la conducta y del comportamiento humano. Pero Dios siempre ha estado ahí y no por más que se esfuerce el ser humano en deshacerse de Dios, nunca podrán hacerlo. Y de repente surge en nuestros corazones o de pronto tenemos en nuestros corazones esa preocupación de estar más enfocados. ¿Cuál es nuestro prestigio? ¿Cuál es la fama que vamos a tener? ¿Qué van a pensar de nosotros los demás? En lugar de presentar a nuestro Dios Todopoderoso que puede hacer el milagro que las personas necesitan. Y para mí, por un momento, quiero imaginarme que los discípulos, al intentar orar por este muchacho endemoniado y no ver el milagro, quizá la preocupación ahora era, híjole, no pudimos hacer el milagro. ¿Será que estamos mal? ¿Será que me enojé con Pedro o me enojé con Juan y por eso el milagro no está sucediendo? ¿Será que se nos acabaron los polvos de la unción que nos permitía hacer el milagro? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de los discípulos? Que quizás era lo que Jesús les reclama a ellos. Cuando dice, generación, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que estar diciendo las cosas que tienen que hacer? ¿O de qué manera tienen que conducirse? ¿O de qué manera tienen que creer? ¿Hasta cuándo tengo que continuar repitiendo las mismas cosas que ya les he dicho tantas veces? Y entonces pienso que una de las cosas que impiden que los milagros sucedan o que las cosas pasen por causa de tus oraciones o porque tú pides a Dios o porque impones las manos o porque intercedes por otros o predicas a otros, quizás el acontecimiento sobrenatural que estás esperando que pase no pase porque lo que estás buscando es tu fama. Te preocupa tu fama, te preocupa tu nombre, te preocupa lo que van a pensar de ti. ¿Qué tal que si no funciona? ¿Qué tal que si en lugar de sanar muere? ¿Qué tal que si en lugar de prosperar empobrece? ¿Qué tal que si en lugar de salvarse se vuelve alguien contra Dios, un ateo aguerrido y aferrado, como tantos ha habido en la historia de la humanidad, que en lugar de ganar su alma para Cristo, la pierdo o la alejo porque mi discurso no es el correcto? Y entonces nos preocupamos más por nosotros, por nuestro prestigio, por nuestro nombre. No compartimos cuestiones de Dios en nuestras redes sociales, no pensamos que la gente sepa que soy cristiano, que soy alguien que tiene una responsabilidad dentro de la iglesia, porque no quisiera que los demás supieran qué tipo de vida tengo, porque además en redes sociales lo uso para compartir otras cosas que nada tienen que ver con Dios. Y entonces tenemos una incertidumbre acerca de nuestro testimonio, si vale la pena continuar dando testimonio o no. Y entonces el problema no es solamente la incredulidad que se gesta en nuestro corazón para no recibir el milagro, sino también la vanidad, el orgullo, la soberbia de que no estamos recibiendo lo que estamos pidiendo. Y entonces lo que está en juego no es necesariamente el milagro que la persona necesita, sino es nuestro orgullo, cómo vamos a quedar si no recibimos o no sucede lo que estamos pidiendo, qué va a pasar.
Y entonces mejor ni oramos, no pedimos, no testificamos, no hablamos de Cristo, no oramos por las personas porque no sea que nos falle. No usamos el talento que Dios nos dio porque no va a ser que nos falle. Y entonces quedamos mal, no solamente quedamos mal nosotros, sino que hasta hacemos quedar mal a Dios. Entonces sí creo, o sí, esta es mi opinión personal, no digo que no quiero hacer una doctrina de esto, pero creo que los discípulos por algún momento en su corazón, no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero creo que en algún momento en su corazón pudieron sentir que no estaban dando el ancho, que no estaban haciendo lo correcto y que en lugar de contribuir al ministerio de Jesús estaban perjudicando el ministerio de Jesús. Y esa preocupación fue lo que impidió que el milagro sucediera. A veces pensamos y decimos, no, es que el demonio era muy grandote y no pudieron. No lo sé, yo creo que la misma autoridad que tenían para demonios pequeños era la misma autoridad que tenían para demonios grandes. No es que Dios te da cierta autoridad para unos y otra para otras no. Creo que el nombre de Jesús funciona para todos y para todos los principados, huestes y potestades, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que todos sus enemigos, todos, fueron puestos por estrado de sus pies. Así es que creo que tenemos la misma autoridad para unos que para otros. Entonces falló algo ahí. Y es curioso porque si tú encuentras en la palabra de Dios o lees en la Biblia, te das cuenta que la fama que tenía David, por ejemplo, o la fama que tenía Salomón, o la fama que tenía el mismo Josué, o José mismo, Moisés, toda esa fama no era fama que labraron ellos con sus propios méritos o sus propios esfuerzos, sino que fue una fama que Dios les dio. Me parece interesante ver al rey David que pelea con un gigante y que después de haber peleado con un solo gigante, la gente cantaba, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Y David solamente había vencido a uno. Ahora, por supuesto que por causa de este uno que derrotó, se venció a todo un ejército. Pero la fama que empezó a adquirir David no fue una fama que solamente él tuvo. Él tuvo que argumentar delante del rey Saúl, yo he peleado contra osos, he peleado contra leones, el Señor ha estado conmigo, he tenido que hacer esto. Y él cuando presentó sus argumentos, no le creyeron. Fue hasta que venció a Goliat que toda la nación empezó a corear, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esa fama se la dio el Señor, tanta fama le dio Dios a David, que los mismos pueblos que eran enemigos de Israel después prefirieron hacer las paces con David o con el rey Salomón porque sabían que Dios estaba con David. Y lo puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 17. Dice, la fama de David se extendió por todas aquellas tierras y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. Imagínate cuando la gente oía, ahí viene David, y la gente tenía miedo de David, pero no era porque David fuera el más terrible de los guerreros o el más sanguinario de los guerreros, era simplemente porque Dios estaba con él. Y todas las batallas y todos los enfrentamientos que David pudo haber tenido, Dios lo respaldaba. Así es que la fama que Dios le había dado a David era por una razón, por una causa. Entonces creo que cuando los discípulos no pueden liberar a este muchacho, no es precisamente porque el demonio fuera más grande o porque el demonio fuera más poderoso y ellos no tenían el poder o la unción para vencerlo, sino creo que había cierta inseguridad en su corazón al haberlo intentado una vez, al haber orado, haber intentado 2, 3 veces reprendiendo a este demonio y que el demonio no se iba. Su corazón se agüitó, se apagó, se entristeció, se opacó por causa de no poder haber hecho el milagro. Y Jesús les dice, bueno, generación incrédula, ¿hasta cuándo? No duden, no tengan temor en su corazón. Insiste con tu oración. Insiste hasta que veas el milagro. Vuelve a orar hasta que suceda. Vuelve a orar hasta que pase. El mismo Señor Jesús, hay un texto, ahorita se me olvida, pero la cita, pero hay un texto donde Jesús ora por un ciego y el ciego no ve inmediatamente, le pone lodo en los ojos y no ve. Dice que cuando abrió los ojos el ciego decía, veo que los hombres son como árboles, no distingo perfectamente. Así es que Jesús volvió a orar por ese ciego y ese ciego tuvo el milagro completo. A veces creemos que como no funcionó la primera vez que oramos, ya para qué le insistimos o para qué le seguimos arriesgando, qué tal que si seguimos haciendo el ridículo. Mejor dejamos de orar. Pero es definitivamente la incredulidad lo que hace creer que nuestro prestigio es el que está en juego.
Es la incredulidad la que nos hace pensar que no deberíamos de insistir tanto en una oración o esperar tanto un milagro, que deberíamos de ponernos a hacer todo lo necesario, buscar a las personas necesarias para resolver nuestra necesidad, porque quién sabe si Dios está escuchando nuestra oración. Está tan ocupado, está atendiendo a otros que sí saben orar, que no nos atiende a nosotros. Eso produce la incredulidad. Estamos dudando o estamos poniendo en duda cuál será nuestro prestigio o nuestra fama o nuestro nombre después de un fracaso espiritual. Cuando digo un fracaso espiritual me refiero a esas oraciones que no tienen respuesta, esos milagros que no suceden, esas oraciones que parece que no están pasando. Ok, dice la palabra del Señor. Déjeme leerla ahí otra vez en Lucas capítulo 42, versículo 43. Dice 42 y 43. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos admiraban la grandeza de Dios. Para mí es interesante que Jesús está haciendo el milagro y la gente admira la grandeza de Dios. Me parece interesante porque cuando sucede un milagro estamos esperando que nos admiren a nosotros. Cuando oramos para que algo pase, queremos que la gente nos mire a nosotros. Yo tengo la unción, yo fui el que oré, yo fui el que pidió el milagro, por medio de mí sucedió. Y ahora hagan fila porque tengo un montón de milagros que repartir. Creo que lo hermoso del ejemplo que Jesús nos dio es que Jesús no estaba buscando su fama. Jesús no quería hacerse famoso. Se los he platicado, cuando la gente lo buscó para coronarlo rey, él simplemente se escabulló, se escapó de esa multitud que lo admiraba como alguien extraordinario al punto de quererlo hacer rey. Y Jesús se apartó. Esta humildad que Jesús muestra se refleja en este texto que acabamos de leer, cuando dice que la gente admiraba la manifestación de la grandeza de Dios, no de la grandeza de Jesús. Ahora, Jesús es grande, por supuesto. Jesús es extraordinario, claro. Es el Hijo de Dios, es el Verbo, nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Merece toda nuestra admiración y nuestro amor. Pero en el momento que están sucediendo los milagros, Jesús no está buscando su fama. Jesús no está buscando que lo coronen rey, no está buscando que se organice una nueva religión en la tierra para exaltar el nombre de Jesús. Jesús solamente está buscando glorificar al Padre, como muchas veces lo dijo. Yo busco glorificar al Padre. Padre, ya te glorificaste una vez, vuelve a hacerlo. Entonces, Jesús estaba buscando darle gloria a Dios. No es la fama que nosotros pretendemos buscar. No es el momento, no son los 5 minutos de fama porque oraste y el milagro sucedió. Cuando oras por un milagro, cuando pides a Dios un milagro y el milagro sucede, dale la gloria a Dios y dile a la persona, dale la gloria a Dios, exalta a Dios por su grandeza, Dios sea glorificado por lo que está haciendo en tu vida y entonces empezaremos a ver más milagros de lo que estamos viendo hasta ahora. Oremos por la gente, esperando que la gente reciba un milagro, que quizás no se acuerdan de ti porque no saben ni tu nombre, no tienen ni tu tarjeta de presentación, y entonces busca que la gente reciba el milagro, reciba la salvación, reciba la respuesta de parte de Dios de lo que estás haciendo, por lo que estás haciendo para exaltar la grandeza de Dios, y que la gente glorifique a Dios por lo que Dios hace a través de ti. Si tienes un foro amplio al que llegas mucha gente, dale gloria a Dios y enseña a la gente a darle la gloria a Dios. Si tienes un foro pequeño y es poca la audiencia que tienes, a lo mejor solamente tu propia casa te conoce, como alguien me decía a mí hace algunos años, dices, a ti solamente en tu casa te conocen. Bueno, pues si solamente en tu casa te conocen, que tu casa, que tus hijos, que tu esposa le den gloria a Dios cada vez que ves un milagro, cuando Dios suple para tu necesidad, cuando Dios sana a un enfermo en tu casa, cuando no hay para comer y Dios suple de manera extraordinaria, cuando sales al trabajo y trabajas todo el día y al final de la jornada regresas a tu casa y regresas con bien, dale gloria a Dios y que tus hijos, tu esposa, tú mismo seas aquel que dice, Dios ha sido grande, Dios ha sido bueno con nosotros y estamos con bien. Somos bendecidos de parte de Dios. La gente se admiraba de la grandeza de Dios por lo que Jesús hacía. Sería muy bueno hoy en día que la gente admirara la grandeza de Dios por lo que tú haces,
por lo que haces cotidianamente, por el servicio que das a la iglesia, por la música que cantas, por la música que compones, por orar por los enfermos, por las ofrendas que das al ministerio en el que te congregas, por si llevas despensas, si regalas alimentos, si ayudas al necesitado, por todo lo que haces, que la gente diga, wow, ¿por qué lo hace esa persona? Que no caigamos en el cliché de es que es buena persona. Que no nos metan a ti y a mí en ese cliché cuando dicen es que es buena persona. No, que digan Dios está con él. Así como dijeron de David, así como dijeron de Josué, así como dijeron de Moisés, así como dijeron de los apóstoles o del mismo Señor Jesús, Dios está contigo. Y así como que la gente sepa que la maravilla de todo lo que haces es por la grandeza del Dios al que tú sirves. Amén. Bueno, déjeme continuar porque luego se me acaba el tiempo. Ah, ahí mismo, en ese pasaje de Lucas, dice la palabra del Señor. Perdón, déjame te menciono algo. En el libro de Reyes, en el capítulo 10, versículo 1 a 2, versículos del 1 al 2, dice la palabra del Señor que la reina de Saba vino a ver a Salomón. ¿Y saben por qué vino a ver a Salomón? Por la fama de quién era Salomón. Y cuando llegaron, dice Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, bueno, te voy a leer el 1, dice, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Esto es importante y esto es algo que muchos no quieren. Queremos el momento de fama, queremos nuestros 5 minutos de fama, pero cuando somos confrontados acerca de lo que hacemos, no queremos ese momento de confrontación porque patinamos, porque nos equivocamos. Porque si somos honestos, lo que hemos logrado y lo que hemos alcanzado se lo debemos a Dios. Nada más. Y entonces no queremos ese momento de confrontación porque no va a ser que la reguemos. Dios te va a poner en una posición, Dios te va a dar la fama que tienes que tener, pero te va a dar la capacidad de sostener esa fama. A diferencia del mundo, revisa un poco la fama del mundo. El mundo te encumbra a alguien, lo pone en la fama y después el mismo mundo lo derrumba. Cuando Dios te da fama, cuando Dios te da un nombre, cuando Dios te da un prestigio, cuando te antecede esa fama donde quiera que tú llegas, Dios sostiene esa fama, Él te respalda porque Él fue el que te la dio. No, no es como el mundo, que el mundo deteriora tu nombre, te encumbra y después te derrumba. Dios no hace eso, Dios te encumbra y te sostiene a donde te lleva. Por eso es importante que lo que hagamos y que hagamos para Dios, lo hagamos con amor, porque es para Él. Y al final de todo lo que hacemos y de todo lo que haces, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu foro, si tu foro son cientos de miles de personas, multitudes, estadios llenos, ese es el foro en el que Dios te lleva, Dios te va a sostener en ese foro. Si tu foro es un foro de 5 personas ahí en la sala de tu casa, tu esposa y tus hijos es tu foro, Dios te va a sostener en esa posición, porque Dios es el que te pone en la condición de honrar el nombre de Dios. Entonces no se trata solamente de lograr el prestigio que quieres lograr, sino de mantener ese prestigio, porque es Dios el que te sostiene, es Dios el que te mantiene. Y puede que alguien te recuerde como alguna vez una señora me dijo, es que yo lo recordaba joven por los chinitos y por los lentes, pero ahora ya tiene barba, dice, pero usted me enseñó acerca de Jesús. Le digo, bueno, pues mucho gusto, yo soy Axa Macedo. Después me la volví a encontrar, me dijo, ¿cómo me dijo que se llama? O sea, no es tu nombre el que importa, porque en realidad el nombre que importa, que dejes en el corazón de los demás, es el nombre de Jesús. Ese es el nombre que vale la pena dejar en el corazón de aquellos que te ven y que te conocen y que te escuchan. Es ahí, al punto en el que te quiere. A lo mejor nadie sabe cómo te llamas, a lo mejor nadie recuerda cómo te llamas, pero lo que importa es que recuerden aquel que hace las grandes cosas y las cosas extraordinarias que transforman la vida de los demás. Ese es el nombre que importa. Si seguimos buscando esos 5 minutos de fama, si seguimos buscando que la gente nos recuerde a nosotros o que tenga memoria de nosotros, pues entonces estaremos luchando por quedarnos con un poquito o con un poco de la gloria que Dios ha mostrado al mundo. Y es lo que Él ha hecho por el mundo, no nosotros. Ahora, yo sé que hay gente que Dios le lleva a una posición o lo encumbra en una posición
para exaltar el nombre de Dios. La fama en la música, la fama en las redes sociales, la fama en los foros de televisión, en los canales cristianos, con películas cristianas, en fin, yo sé que hay personas que están llevadas a ese punto de fama para dar testimonio del nombre de Dios y para exaltar el nombre de Dios. Y hay personas extraordinarias, músicos extraordinarios, artistas extraordinarios, predicadores extraordinarios que son conocidos alrededor del mundo, y doy gloria a Dios por la vida de todas esas personas porque llegan a mucha gente que yo no llegaría. Yo diría, ¿por qué aquel tiene fama y por qué aquel es reconocido en el mundo y no me llevas a mí, Dios? Por alguna razón. Y esta es la parte que sigue, que quiero dejar en tu corazón. Creo que lo que importa no es la fama, lo que importa es el propósito. ¿Cuál es la razón por la que llegas a donde llegas? ¿Cuál es la razón por la que tienes esa posición, ese nombre, ese prestigio? No se trata de la fama que logras, sino el propósito que tienes que cumplir. Y ahí mismo en Lucas capítulo 9, versículo 43 al 45, leyendo lo que estábamos, continuando con la lectura, dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, pero para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. A mí esto me gustó mucho, porque mientras la gente está maravillada por las señales que Jesús hace, Jesús sabe claramente cuál es su propósito. Ah, algo con lo que batallamos mucho es que nos enfocamos tanto en tener la fama, en alcanzar la gloria, en llegar a la cima, que nos olvidamos para qué lo estamos haciendo. ¿Para qué quiero llegar a la fama? ¿Para qué quiero llegar a la cima? ¿Para qué quiero que la gente me vea? ¿Por qué publico mis videos? ¿Por qué hago mis devocionales y los publico en redes sociales? ¿Por qué envío mensajes? ¿Cuál es la razón? ¿Tener una fama? ¿Lograr el prestigio? ¿Que la gente nos reconozca? ¿O cumplir un propósito? Yo sé que Dios te va a dar fama. Lo hizo con Josué, lo hizo con David, lo hizo con Moisés, lo hizo con Pablo. Dios te va a dar fama, pero esa no es la razón por la que tú existes, para que tengas fama. La razón por la que tú existes, tu vida misma, tiene un fundamento que es tu propósito. Tu vida tiene un propósito. Puedes llegar a la cima, tener el éxito y la fortuna que estás buscando. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas llegar ahí? ¿Por qué Dios te va a llevar a ese punto donde todo el mundo te va a conocer, donde vas a sonar en todas las redes sociales, donde te van a escuchar en todos lados, la gente va a saber quién tú eres, en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad, en la escuela donde estás, todos van a saber quién tú eres? ¿Para qué? ¿Para darte fama y fortuna? ¿Para que te sientas satisfecho de que llegaste a la cima? ¿Para que le presumas a todos que eres el mejor en lo que haces? ¿O porque hay un propósito? Creo que esa es la parte importante que no debemos de olvidarnos. Jesús no se olvidó nunca de su propósito. Él siguió avanzando y la gente lo buscaba para asesinarlo y él se escapaba. La gente lo buscaba para coronarlo rey y él se escapaba porque él sabía que su propósito es esto que le comparte a sus discípulos. Me van a agarrar. Me van a agarrar los hombres. Voy a ser entregado a los hombres y voy a morir en una cruz. Entonces lo dijo varias veces a los discípulos. Él no se olvidó de su propósito y tuvo fama, fama para bien y fama para mal, pero él no se olvidó de su propósito porque cuando logró su propósito, la gloria de Dios se derramó sobre de él y la gloria de Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Así es que buscar esos 5 minutos de fama para que la gente te dé muchos likes y siga tus memes y siga tus videos y siga lo que haces y la gente te honre por lo que estás haciendo, esos 5 minutos terminan muy rápido. Dios no quiere darte 5 minutos de fama, Dios quiere darte una vida de propósito. No peleemos por 5 minutos de fama, peleemos por una vida de propósito, esforcémonos por una vida de propósito, alcancemos tener nuestro propósito y recordarlo constantemente qué es lo que yo tengo que hacer, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué lucho todos los días, por qué me esfuerzo todos los días, por qué estoy haciendo mi parte en esta batalla, en este cúmulo de luchas y de circunstancias, pero que supero cada instante por la pura gracia de Dios, por la grandeza de Dios, es que estoy donde estoy. Si no te olvidas de tu propósito, no te va a importar si tienes fama. No te va a importar si logras la fama que tanto anhelas, porque simplemente cuando alcanzas tu propósito, cuando luchas por tu propósito, Dios te da la fama, Dios te da el nombre, Dios te da el prestigio,
Dios te da el título nobiliario que necesitas para darle honra al Señor. Termino con esto ya. Estoy terminando y ahorita leo sus comentarios y leo sus saludos. Perdón, pero a veces me gana la euforia de lo que estoy diciendo y si no, si me pierdo un poco, se me va la idea. Jesús le dice a unos ciegos, por los que oró por ellos, y les pregunta, oigan, ¿creen que yo puedo hacer esto que ustedes me están pidiendo, que los sane? Ahí en Mateo capítulo 9, Jesús le dice, ¿creen que yo puedo hacerlo? Y ellos dicen, sí, Señor, sí creemos. Jesús ora por los ciegos, recupera la vista a los ciegos, y Jesús les dice, no le digan a nadie. Por favor, no le digan a nadie. Hice el milagro porque ustedes me lo pidieron, ustedes lo necesitaban, pero no le digan a nadie. Esto me hace pensar que Jesús no estaba buscando su fama. ¿Y sabe qué pasó? Los ciegos fueron y divulgaron lo que Jesús había hecho con ellos. Hermano, hermana, quizás tú estás muy preocupado porque la gente sepa que eres tú el que ora, que eres tú el que está haciendo los milagros, que eres tú el que se encierra horas y horas en su cuarto de oración y está peleando ahí por su familia, y está peleando ahí por sus seres queridos, y está peleando por las naciones, y está peleando por la paz del mundo ahí en su cuarto de guerra, y está orando y está intercediendo a capa y espada con todas sus fuerzas. Y a lo mejor estás preocupado porque cuando sea el milagro quieres que la gente sepa que tú lo hiciste, que tú estuviste orando, que tú eras el que se aferraba a la batalla para continuar en el propósito de interceder por aquel que lo necesita. Y estás peleando por ese punto, por ese lugar estratégico, que la gente sepa que fuiste tú. No busques que la gente sepa que fuiste tú. Al final, la gente lo sabrá. Y Dios le pasará tu nombre a otro, y otro lo hará, y otro sabrá que fuiste tú el que oró, y la gente sabrá que fuiste tú el que le predicó, y la gente recordará que fuiste tú, que aquel que estaba en necesidad fuiste tú el que le tendió la mano, porque el que te va a dar la fama es el Señor. No busquemos tener nuestra propia fama, o no busquemos tener nuestro propio prestigio. Deja que Dios te dé, que Dios dé a conocer tu nombre, pues. Deja que Dios ponga en el corazón de los demás quién tú eres. Cómo puedes divulgar a lo mejor más extensamente la palabra de Dios y llegar a más corazones y llegar a más personas. Deja que Dios extienda tu nombre. Algunos los lleva muy rápido y algunos llegan a la fama muy rápido. Algunos son encumbrados en un lugar de reconocimiento muy rápido. Algunos van más lento, pero no es la fama, es el propósito. La razón por la que estás donde estás y el lugar donde Dios te quiere poner es porque hay un propósito. Josué llegó a ser el segundo de Faraón, pero no fue inmediatamente cuando lo soñó y dijo, yo voy a ser el segundo de Faraón, familia, ustedes se van a inclinar ante mí. No fue inmediato, pasaron varios años y José, tuvo que pasar por varios procesos y varios momentos difíciles en su vida, momentos que uno pudiera imaginarse quizás hasta lo peor, porque pensar que ir a la cárcel injustamente, ¿qué sentido tendría, o por qué Dios juega de esa manera con nosotros? Pero la verdad es que Josué llegó a ser el segundo de Faraón, pero no fue inmediatamente. Y sin embargo te encuentras con, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un Pablo? Un Pablo que perseguía a la iglesia y de repente se encuentra con el Señor, y unos pocos años después, no tantos como José, se convirtió en uno de los principales predicadores del Evangelio en el tiempo de la iglesia del primer siglo. O no sé, el mismo Zaqueo, aquel cobrador de impuestos, ese publicano que de repente se convierte al Señor y tiene un convivio en la casa de él para recibir a Jesús y a sus discípulos, y de repente hay un cambio radical. Todo mundo sabe quién es Zaqueo, todo mundo sabe que es el cobrador de impuestos, que es el ladrón, que es el traidor de su nación, porque ahora trabaja para los romanos y es un publicano. Y Jesús llega a su casa, come con ellos, habla con él, y Zaqueo se para y dice, Señor, entiendo que la estoy regando, que estoy viviendo mal, me arrepiento de mi vida, y voy a devolver de todo el dinero que he acumulado injustamente, voy a
pagarle a aquel que haya estafado hasta 4 veces lo que le he quitado, y a los pobres le voy a dar otra gran parte de mi riqueza. Y Señor, estoy arrepentido. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hermano, fue en un instante. Fue en un instante. Y el nombre de Zaqueo hoy lo tenemos en la Biblia porque Dios puso su nombre ahí para que tú supieras que Él es el que transforma, Él que es el que te da la fama que Él quiere darte, porque hay un propósito en eso. No es solamente la fama por la fama, no son 5 minutos de fama lo que Dios quiere darte. Dios quiere darte un propósito. Tu vida es un propósito, tu vida tiene una razón de existir. No son 5 minutos de prestigio y fama que podrían desvanecerse en un instante. Así es que, ah, creo que ya me callo. Creo que ya me callo y creo que si algo puede dejar Dios en tu corazón esta noche y en esta conversación, es que no busquemos los 5 minutos de fama, no estemos preocupados por ese prestigio o ese renombre que podríamos conseguir en este mundo, que este mundo ofrece para decirte, así es como tienes éxito, o este es tu éxito que te da el mundo, esta es la posición, este es el nombre que te da el mundo. Creo que podemos decirle al mundo y decirle al diablo, apártate de mí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si mi vida llega a tener nombre o renombre o fama o prestigio, ya sea con multitudes o con 5 personas en la sala de mi casa, entonces esa será la gloria que le voy a dar a Dios, porque Él es el que me ha dado ese nombre. Él es el que me ha dado ese prestigio. Él es el que me ha dado propósito y le ha dado sentido a mi vida para que yo sea el instrumento que Él quiere hacer, para llegar a multitudes, para llegar a cientos de miles o para llegar a la gente de mi barrio, llegar a mis amigos que me ven en redes sociales, a aquellos que se conectan a estas transmisiones, puede llegar a alguien que puede impactar su vida y decirle a su corazón, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene una razón de tu existencia, hay algo que Dios quiere hacer contigo, no te rindas ahora, no claudiques ahora, no te desanimas ahora, no te afanes por las cosas de este mundo, no creas que el mundo tiene una mejor oferta que la que Dios te quiere, de la que te ha propuesto desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él te hizo una propuesta y te hizo un propósito y te dijo, esto es lo que tengo para ti, amado, amada, esto es lo que quiero hacer con tu vida. Así es que permítanme orar por todos ustedes para poder leer sus comentarios. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Y déjenme leerlos, saludarlos. Gracias a los que se conectan, gracias a los que nos están viendo ahora. Un abrazo fuerte, pero vamos a hacer una oración primero. Déjenme orar por todos ustedes, déjenme pedirle al Señor que bendiga sus vidas y que eh, puedas tener ese lugar, ese momento, esa oportunidad que Dios quiere abrir en tu vida, esa puerta abierta que te pueda encumbrar y acercarte más a tu propósito y que puedas disfrutar no de una fama de 5 minutos o no 5 minutos de fama, sino que puedas disfrutar una vida con propósito y que puedas alcanzar la posición, el lugar, el nombre, el honor, las riquezas, la fortuna, la bendición de Dios que Dios tiene para ti en el lugar en el que Dios te quiere. Para que no te ofendas porque uno llega más lejos o uno tiene más o uno logra más y tú digas, pero ¿por qué él? ¿O por qué ella? ¿O por qué yo no? Sino que sepas que tu vida tiene un propósito y que ese propósito se cumplirá en Dios, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él ha enviado a este mundo. Y tú tienes hoy la palabra de Dios, hoy tienes el Espíritu de Dios, hoy tienes la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, pero sobre todo tenemos al Hijo de Dios con nosotros, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en nuestro corazón. Así es que tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito. Vamos a orar. Así, si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro y recibe de parte de Dios esas puertas abiertas que te encumbran y te acercan a tu destino profético, a tu destino en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque nos amas y nos bendices, Señor, y quieres lo mejor para nosotros. Bendigo la vida de tu iglesia y te pido que tu Espíritu Santo sea con ellos, que abras las oportunidades, que tengas puertas abiertas de bendición, porque llegaremos y alcanzaremos el propósito que tú nos has dado, el lugar que tú nos has otorgado, la posición, Señor, en la que tú nos quieres tener.
porque nuestra vida tiene propósito, porque no estamos aquí por casualidad o a la deriva, no estamos aquí porque no tenga sentido nuestra existencia, sino que estamos aquí porque tú nos has escogido y nos escogiste para darle sentido a nuestra existencia, pero también para impactar la vida de otros, de otras personas, de nuestros seres queridos, nuestra propia familia, amigos, conocidos, desconocidos, aquellos que a los que tú quieres que nosotros podamos llegar. Señor, no se trata de nuestra fama, no se trata de nuestro prestigio, se trata de cumplir nuestro propósito, para que la grandeza de tu nombre sea conocido entre los que nos rodean, entre las multitudes, entre las personas, amigos, conocidos, familia, que sepan que tú eres Dios, el Dios para el que no hay nada imposible, el Dios que hace milagros, que hace señales y prodigios, el que restaura, el que sana, el que salva. Tú eres nuestro Dios y estamos aquí, Señor, para cumplir ese propósito en ti. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos, Señor, la alabanza con nuestras propias vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues qué gusto poderles saludar. Gracias. Se nos va el tiempo rapidísimo. Yo quisiera tener más tiempo aquí con todos ustedes y poder platicar con todos ustedes, pero creo que es el tiempo que podemos dejar algo bueno. Ya a veces hablar de más ya nos lleva a cometer equivocaciones, pero gracias a todos. La verdad es que agradezco sus comentarios, sus saludos, aquellos que están conectándose. Trataba de ver aquí quién andaba por aquí, pero este internet que no nos ayuda. Por ahí me mandó un mensaje. Eddie, un amigo, Eddie Cruz, desde Iguala, me dice, ¿cuándo vienes Iguala? Pronto, mi hermano, pronto estaremos por allá. Vamos en diciembre, primeramente Dios, para ver a la familia. Así es que pronto estaremos por allá. Gracias, Eddie, por preguntar. Y te mando un abrazo, mi hermano. Él tiene un programa de radio, de una estación de radio cristiana, ahí en Iguala Guerrero. Y es un buen amigo del bachillerato que nos encontramos ahora en el camino del Señor. Gracias, Eddie. Después, ahorita te contesto, mi hermano. Por ahí nos llegó mensaje de... Ay, perdón, disculpe, y trato de ver aquí quiénes llegaron, quiénes se conectaron, pero no me deja el internet, no tengo la rapidez que quisiera. Pero saludo por lo pronto a la pastora Ceci, a Irma Estudillo, un abrazo Irma hasta Estados Unidos, un abrazo bien fuerte. Por ahí también está Rodolfo Hernández, gracias Rodolfo, Dios te bendiga. Ah, ya me abrió aquí. Gracias Rodolfo. También está el pastor Luis Rabasa. Pastor, un abrazo, gracias por conectarse. Eh, Dios te bendiga. Por ahí lo seguimos en redes sociales. Le bendecimos. A ver, quiero leer los comentarios. Bueno, primero los likes que dejaron por aquí. Pastora Ceci, un abrazo fuerte. Mi hermano Marlon, Dios te bendiga, hermano. Flor, que también pasó por aquí. Flor de María, Mesa Páez, un abrazo, Flor. Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, gracias, Rodolfo. Adriana Jiménez, un abrazo, Adriana. Claudia Barragán, prima, un abrazo, Dios te bendiga. Gaby Lima, profeta, Dios te bendiga. Profeta Gaby. Edgar García Vidal, Edgar, un abrazo, Edgar, Dios te bendiga. Pedro Baruch Torres, un abrazo a Pedro Baruch y a Giovanna Merino. Gracias, Giovanna. También nos dejó por aquí Irma Estudillo, Vero Huerta y Raquel Reguera. Raquel, un abrazo, Raquel. Dios te bendiga grandemente. Y los comentarios nos dejaron por aquí. La pastora Ceci dice, bendiciones, bienvenidos a Manto Nuevo. Gracias, pastora Ceci, siempre por la bienvenida. Rodolfo nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo, que son los que se fueron conectando aquí. Vero Huerta nos dice buenas noches, gracias Vero, Dios te bendiga. Raquel nos respondía al abrazo que le mandábamos a ella y a Dani, a quienes queremos mucho. Gracias, Dios les bendiga. Maris Aguilar, bendiciones. Rodolfo nos dice debemos usar este tipo de plataforma para proyectar el amor de Cristo. Sí, hay que hacerlo. A veces nos equivocamos y lo usamos para otras cosas, pero sí hay que hacer todos los instrumentos que Dios pone a nuestro alcance, hay que usarlos de manera correcta. Cecilia nos dice, levantando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Sí, es el texto del ciego que después de que Jesús oró por él, no recuperó la vista inmediatamente, pero Jesús volvió a orar y después de eso
él pudo ver completamente. Está en Marcos capítulo 8, versículos 24. Gracias, pastora Ceci, por ayudarnos. Adriana Jiménez nos dice bendiciones. El pastor Luis Rabasa nos dice amén. Así es. Saludos, hermano. Gracias, hermano Luis. El predicador no busca los aplausos ni muchas felicitaciones. Gracias, hermano Luis. Dice, solo somos instrumentos en la vida de sus hijos. Así es, nosotros somos instrumentos de Dios y procuramos bendecir a los hijos de Dios. A Rodolfo dice, no busquemos fama, busquemos tener más la presencia de Dios. Esa es la razón por la que nosotros debemos acercarnos a Dios. La Biblia dice, acércate a Dios mientras puedas ser hallado. Una de las responsabilidades que tenemos es que nosotros somos los que nos acercamos a Dios. Dios está ahí, no hace excepción de personas y está listo para recibirnos a todos. Irma Astudillo nos dice amén. Vero nos dice amén. Vero Huerta. Irma Castañeda dice buenas noches, pastor, bendiciones. Bien, buenas noches. Gracias a todos. Espero haber leído todos sus comentarios. Después de esto, seguiremos leyendo sus comentarios, sus preguntas. Pero déjanos escrito ahí en los comentarios. Ayúdanos a que el algoritmo de Facebook ponga los ojos en estos videos y podamos llegar a más gente. Gracias por compartirlo. Ya vi que está compartido muchas veces. Gracias a todos los que lo compartieron. Dios les bendiga mucho. Les agradecemos su compañía esta noche y gracias por estar en esta transmisión. Si alguien no mencioné, si no mencioné el nombre de alguien, y como lo digo cada vez que hacemos estas transmisiones, no es con la intención de omitir el nombre de alguien. Al contrario, para nosotros es un privilegio que ustedes nos escuchen y nos presten de su tiempo para escuchar estas conversaciones. Si no lo menciones porque no lo veo, no veo su comentario, no veo su perfil, no veo su like y por eso no lo menciono. No es por otra razón, es simplemente porque no puedo verlo. Pero les agradezco su compañía y les agradezco el que estén aquí con nosotros esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y qué les parece si oramos para ser despedidos y que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes? Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la vida de todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan. Bendigo sus vidas y aquellos que nos vayan a escuchar posteriormente en las repeticiones de este video, los bendigo también. Que puedan abrir su corazón a tu presencia y que sean entendidos en que su vida no es la fama que logran, sino el propósito que cumplen. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y porque tú estás con nosotros. Bendigo la vida de todos ellos y que tu amor y tu favor siempre sean con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo, queridos hermanos. Quedamos aquí a sus órdenes. Si tienen alguna petición de oración, puedes dejarla ahí en la caja de los comentarios abajo del video o mandar un mensaje directo a través de Messenger de Facebook o de WhatsApp. Conocen nuestros números, están aquí en nuestro perfil de Facebook. Puedes mandarme un mensaje de WhatsApp. Agradecemos a todos los hermanos que nos ven, a nuestra hermana Isis que está en Cuba, en La Habana. Hermana Isis, Dios te bendiga, que Dios hable a tu corazón con cada video que escuchas de este ministerio y que Dios bendiga tu vida. A Irma que está en Estados Unidos, a Laura y Víctor que nos escuchan en San Luis Potosí, a Lulú, que no me acuerdo dónde está Lulú, pero también un abrazo Lulú Ortiz, un abrazo fuerte. Vero que nos escucha en Morelos, Rodolfo y Giovanna que nos escuchan aquí en la hermana República de Valle de Chalco. ¿Quién más? ¿De quién más? Sé que nos escuchan en otras partes. También la hermana Irma Castañeda, que nos escucha en Valle de Chalco. La iglesia que tenemos está en Valle de Chalco, así es que a todos los hermanos que están allá en Valle de Chalco les bendecimos. Gracias, gracias por todas sus bendiciones. Estaremos leyendo todos sus mensajes y a todos ustedes les amamos y les bendecimos. Vayan, estén con Dios, estén en paz. Dios sea con todos ustedes. Quedamos a sus órdenes. Esta es la comunidad Manto Nuevo. Queremos servirles. Soy el pastor Axa Macedo y estoy a su disposición. Y como lo digo últimamente, si no tienes un lugar donde congregarte y este ministerio crees que te está bendiciendo, acércate, pregúntanos qué podemos hacer por ti. Forma parte de la comunidad Manto Nuevo, comparte el video y haz que este mensaje llegue a muchas más personas. Si necesitas consejería, oración, ponte en contacto con nosotros. Estamos aquí para servirte. Te mandamos un abrazo. Dios sea contigo. Alcanza tu propósito. Ten éxito en la vida y que no sean solo 5 minutos de fama, sino que sea una vida con propósito. En el nombre de Jesús te bendigo. Nos vemos el domingo. Hasta la próxima.